Dios Sol. La serpiente que tiene en su mano es el cetro y es el símbolo de autoridad, y sobre su gorro también tiene una serpiente. Todo esto viene de la antigua Babilonia, los egipcios, los asirios. Es en la Torre de Babel donde Dios confundió las lenguas, se dividieron, cada uno fue para distintas naciones, pero los mismos dioses se mantuvieron, cambian los nombres según el idioma, pero es la misma religión. Y aquí pueden ver el cetro en forma de serpiente, con la diferencia que este no es el cetro de la antigua Babilonia, sino es el cetro del Papa. Esto es lo que él usa, y adentro pueden ver la Virgen María. Es un cetro enroscado en forma de serpiente. Aquí pueden ver en el Museo del Vaticano, donde están las vestimentas de los distintos papas. Tomamos estas fotos. Allí pueden ver una estatua del Papa Pío IX o Pío IX en el medio, de oro, con el cetro en forma de serpiente. Y allá en la parte de arriba, las vestiduras de uno de los papas en el Museo del Vaticano, y pueden alcanzar a ver también el cetro de oro, igualito que el cetro de Egipto en forma de serpiente. Todo esto se ha pasado del paganismo al mundo cristiano. ¿Desde cuándo para aquí el representante de Cristo tiene que usar un cetro y en forma de serpiente y de oro? Nada de esto viene del cristianismo, sino del paganismo. Aquí podemos ver algunas de las fotos. Esto es un símbolo también de la antigua Babilonia. Esto está esculpido en piedra, y pueden ver el rey de Babilonia representado por el león con alas. Ese es el símbolo de Babilonia, la cabeza. Y entonces pueden ver a la mano izquierda la estrella matutina con la luna debajo. Ese es Tamuz. El rey representa al dios Sol, el león, y entonces la diosa Luna a mano izquierda, y a Venus como la estrella matutina. Aquí pueden ver algunos de los símbolos que ya los vimos ayer de la antigua Babilonia, como el unicornio, también el pez, símbolo de Babilonia, y podemos ver el ave fénix aquí en la parte de abajo, el ave fénix. Aquí podemos ver el pavo real, y aquí podemos ver el unicornio, el caballo con un solo cuerno, el pez. Todos estos son símbolos de la antigua Babilonia, del paganismo, pero lo que están viendo es un santoral en la iglesia, en la puerta dorada del templo de San Ignacio en San Francisco, con símbolos del dios Sol. El redondo representa la hostia, y dentro de la hostia está el Dios a quien se adora en la hostia. Gracias. ¿Ok? Todos estos símbolos del unicornio, del pez, del ave fénix, son símbolos que se conocen muy bien en el mundo místico como símbolos de Lucifer, el dios Teitán, que hacen en la puerta del templo católico de San Ignacio en San Francisco. Bueno, ustedes pueden sacar sus conclusiones. Aquí pueden ver al dios persa Mitra, sentado sobre un toro. El toro también es símbolo del dios Sol, porque el dios Sol es el dador de la vida y es el dios del sexo, y el toro representa al sexo también. Aquí lo presentan como un joven bien apuesto, montado sobre un toro. Ese es el dios Mitra entre los persas. Aquí pueden ver nuevamente a Mitra como el señor del zodíaco, montado sobre el toro, el mismo dios Mitra, pero está rodeado
por los símbolos del zodíaco. Vean por favor que esto es algo muy antiguo, data de más de 1500 años antes de Cristo, está hecho en piedra y pueden ver los mismos símbolos, Cáncer, Capricornio, los 12 símbolos del zodíaco. Es el dios Sol sentado en el círculo del zodíaco. La religión babilónica era la religión de la astrología y hasta el día de hoy se usan los mismos símbolos. Los 12 nombres de los 12 símbolos del zodíaco son los 12 nombres de las 12 constelaciones y son los 12 meses del año entre los babilónicos. Por eso si usted ha nacido, dicen, bueno, este es de Capricornio, pero resulta que no es de enero el de Capricornio, sino que va desde el 21 de diciembre al 20 de enero, porque es el calendario babilónico, no es el calendario romano. El que nosotros usamos es el calendario romano, pero el calendario babilónico está basado en el sol y la luna, por eso comienza en distintos días y por eso los que según el símbolo que han nacido se dice que son o de Piscis o de Aries o de Capricornio. Ahora sigamos un poquito más adelante. Aquí pueden ver el Papa siendo coronado bajo la canopia con los símbolos astrológicos del zodíaco. Noten aquí por favor, este es el mismo círculo del zodíaco y la canopla y el Papa siendo coronado debajo, los ángeles alrededor, y ahí tienen todos los símbolos del zodíaco. Esto en el Museo Vaticano. Tuvimos el privilegio de estar en el Museo Vaticano hace un mes atrás y vimos todas estas cosas tan impresionantes. Lo próximo es un libro de astrología que van a ver impreso en Roma por el Papa Clemente VII en el año 1526. Y van a ver el mundo sostenido por las fuerzas del bien y del mal. Ya les expliqué esto de la antigua Babilonia, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Aquí van a ver al Papa sentado en el mundo, en el círculo del zodíaco como señor del cosmos y el dios Mitra, en un libro impreso por el Papa Clemente VII. Ahí dice, ahí está el mundo, el Papa sentado arriba y el círculo del zodíaco y las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y él es el que gobierna y une las fuerzas del bien con el mal, igual que en la antigua Babilonia, lo mismo que ya estudiamos el día de ayer o de antes de ayer en nuestras presentaciones anteriores. Ahora, repetidas veces Dios acusa a Babilonia de emborrachar al mundo con el vino de su fornicación. Realmente, ¿qué es ese vino de Babilonia? ¿Qué hay dentro de la copa? Dice en Apocalipsis capítulo 17, y en su mano tenía una copa, versículo 4, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Veamos qué hay dentro de la copa de Babilonia, de esa mujer que tiene la copa de oro en su mano, llena del vino de Babilonia. Ya nosotros vimos que el vino representa las doctrinas falsas de Babilonia. Y tenemos que comenzar por la idolatría, el culto a las imágenes. La Biblia le llama a esto abominación. Y la Biblia en Apocalipsis 17 dice que la copa está llena de abominaciones. Ya leímos algunos versículos donde muestran que Dios abomina el culto a las imágenes. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 17, dice, si hubiera alguno entre vosotros, versículo 3, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, si hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, cosa que yo he prohibido, y si tú lo supieres de que tal abominación ha sido hecho en Israel, saca al idólatra y será apedreado a la puerta de la ciudad. Dios le llama a la idolatría abominación, la adoración al sol, a la luna o a los astros. Nosotros vimos que la idolatría se inició en la antigua Babilonia.
También aprendimos en este fin de semana que el espiritismo, el culto a los muertos, la religión de Babilonia está basada en el culto a los muertos. Los dioses de Babilonia son seres humanos que al morir ascendieron al zodíaco, ascendieron al cielo, y allí gobiernan desde el cielo el destino de los hombres. Y ellos le rinden culto, le oran, le rezan y le ofrecen sacrificios a los muertos. Y leímos también que la Biblia dice en Números 25 y en el Salmo 106 que lo que los paganos ofrecían a los ídolos, el sacrificio a los muertos es el sacrificio a los demonios. Eso enseña la palabra de Dios, es satanismo. Y también la Biblia en Deuteronomio capítulo 18 nos dice que quien consulte a los muertos es abominación a Jehová. Lo pueden leer allí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 hasta el 13, donde dice: cualquiera que practique adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, y quien consulte a los muertos es abominación a Jehová, cualquiera que hace estas cosas. El espiritismo estaba basado en la doctrina de la inmortalidad del alma, que cuando una persona muere, en realidad no muere, el cuerpo se desintegra en el polvo, pero el espíritu es eterno y el espíritu vive en el mundo de los espíritus. Por eso los babilonios adoraban los espíritus de los muertos y tenían un día para los espíritus de los muertos. No un día, una fiesta que duraba 3 días, desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Por eso hasta el día de hoy se celebra la fiesta del 31 de octubre como la fiesta de las brujas, de los espíritus, de la brujería, de la astrología, la fiesta de las brujas o de Halloween. Pero Halloween quiere decir en inglés Hallow, santo. Halloween es la víspera de los santos, o sea, el 1 de noviembre, el día que sigue a 31 de octubre es el día de todos los santos, y el 2 de noviembre es el día de todos los difuntos. Así los babilónicos adoraban a los muertos, los dioses que eran espíritus de muertos. El espiritismo tiene como base la inmortalidad del alma y es el culto a los muertos. Y la Biblia dice que esto es abominación a Jehová. La Biblia enseña que los muertos están muertos y nosotros no podemos tener comunicación con los muertos. La Biblia dice en Eclesiastés 9:5, los que viven saben que han de morir, pero los muertos ¿qué? Nada saben. Cualquiera que consulte a los muertos es abominación a Jehová, porque no están consultando a los muertos, sino que están consultando a los demonios. Es culto a Satanás. Y tú me dices, bueno, si los muertos están muertos y no se aparecen, ¿y qué de la gente que dice que se aparece? Si hay gente que ha visto espíritus de muertos, se le ha aparecido el abuelito muerto, la mamá muerta. Bueno, ustedes deben saber que no son espíritus de muertos los que se aparecen, sino son ángeles caídos, demonios. Son espíritus inmundos que se hacen pasar por espíritus de muertos para engañar. La Biblia dice que el diablo es un engañador y los ángeles satánicos son igual que él, engañadores, espíritus de demonios que engañan haciéndoles creer que los muertos están vivos, cuando en realidad la Biblia dice que no podemos tener comunicación con los muertos, porque los muertos nada saben. Esa es la doctrina básica de las religiones falsas. Toda religión falsa enseña la doctrina de la inmortalidad del alma, que es la base del espiritismo. También entre los babilónicos tenían la enseñanza de que los muertos pueden mediar por nosotros y guiar nuestra vida desde el cielo. Les llamaban dioses. En el panteón o en la adoración babilónica hay 3 dioses principales: el dios Sol, la diosa Luna y Tamuz, el hijo del Sol y la Luna. Pero hay centenares de dioses menores. Esos dioses menores están bajo la
dirección del sol y la luna en las casas del zodíaco. Por eso las constelaciones, que son 12, se les llaman las casas del cielo. Y según a dónde está el sol reinando en esa casa es cuando la persona nace, se dice que es de ese símbolo del zodíaco. Y las constelaciones son dioses. Cada una de esas estrellas son almas de muertos que rigen la vida desde el cielo. Son mediadores para el ser humano. Hoy en día no les llaman mediadores, no les llaman dioses, pero les llaman santos. Y la gente les reza a los muertos pidiéndole que les sirvan de mediadores. Eso se metió dentro de la iglesia cristiana. Los babilonios también tenían dioses patronos. Por ejemplo, la ciudad de Babilonia estaba dedicada al dios principal, que era el dios Sol. La ciudad de Ur de los Caldeos estaba dedicada a la diosa Luna. La ciudad de Calne estaba dedicada al dios Tamuz. Y así sucesivamente. Cada ciudad tenía un dios principal o un dios que protegía esa ciudad, y se decía que esa era una ciudad que pertenecía a la luna, o pertenecía al dios Marte, o pertenecía al dios Júpiter o Hela, como se le llama entre los babilónicos. Hoy en día no les llaman dioses, pero les llaman santos patronos, y ustedes ven que cada ciudad tiene su santo patrono y le celebran sus fiestas patronales, y ese santo es el que protege a esa ciudad. Los santos son personas que murieron y llegaron a ser santos porque fueron canonizados, igual que los babilónicos. A los muertos llegaban al cielo y entonces les rezaban, les adoraban y les ofrecían sacrificio. De igual manera que hoy en día eso se metió en la religión pagana, la religión católica, que enseña el culto a los muertos y los dioses patronos. ¿Qué más hay en esa copa de abominación? Ya vimos la inmortalidad del alma, es una de esas doctrinas principales. Otra doctrina principal es la santidad del domingo, eso ya lo estudiamos también. La unión de la política con la religión. Ya vimos que en la antigua Babilonia el rey era al mismo tiempo soberano, líder político del imperio, pero también era el sumo pontífice de la religión de misterio de Babilonia. Se unía la religión con la política, y los consejeros del rey eran los magos, astrólogos y adivinos. Los caldeos eran la casta de sacerdotes de la religión babilónica, pero eran también los hombres de estado, porque la política y la religión estaba unida. De igual manera se nos dice que la ramera se ha acostado con los reyes de la tierra. Es una iglesia que está mezclada con la política. En los países donde domina el catolicismo, se necesita ser católico para llegar a tener un puesto político. Por ejemplo, en la Argentina, la constitución de mi país dice que si usted no es católico no puede llegar a ser presidente de la nación, porque está unida la política con la religión, igual que en la antigua Babilonia. Otra doctrina que viene de la antigua Babilonia es el bautismo por los niños. La Biblia nos enseña que una persona debe bautizarse cuando tiene conocimiento de la verdad, cuando acepta a Cristo como su Salvador, cuando se arrepiente de sus pecados. El apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados. Pero en la iglesia popular se bautizan niños recién nacidos que no pueden entender ni saben lo que es bueno y lo que es malo. De igual manera, en la antigua Babilonia se practicaba el culto, el bautismo de los niños. La Biblia menciona esto en el libro de Deuteronomio y le llama abominación. Deuteronomio capítulo 18. Dice el versículo 9 y 10: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego.
Eso de pasar a su hijo o a su hija por el fuego es el origen del bautismo. Les explico cómo era el bautismo babilónico. Recuerden que los babilonios siempre querían armonizar el bien con el mal, la luz con las tinieblas, las cosas positivas con las cosas negativas. Cuando un niño nacía tenía que ser dedicado al dios Sol, se lo pasaba por el fuego, así como dice aquí. El sacerdote babilónico se paraba frente al altar porque el fuego es símbolo del dios Sol, y mientras el fuego estaba quemando en el altar, él estaba parado de un lado del altar. Junto con el padre y la madre del niño recién nacido, se escogía una persona que era el advocate, o sea, el defensor en favor del bien y el otro en favor del mal. El dios Sol, el bien; la diosa Luna, representando el mal. El dios Sol, la luz, y la diosa Luna, las tinieblas. Por eso se escogían dos padrinos para el bautismo del niño, un hombre y una mujer. Un hombre representaba al dios Sol y una mujer a la diosa Luna, al bien y al mal. Los padrinos tenían que estar presentes en el momento del bautismo junto al altar donde era pasado el niño por el fuego. Los padres tomaban al niño y lo arrojaban a través del fuego. El sacerdote lo recibía del otro lado y le echaba agua por las dudas que se le hubiera prendido fuego. Según cómo reaccionaba en el bautismo, se decía que era hijo del sol o hijo de la luna. Si era hijo del sol, se lo pasaba al padrino y entonces él le daba el nombre. Si era hijo de la luna, se lo pasaba a la madrina y ella le daba el nombre. Todas esas prácticas la gente no sabe por qué en la Iglesia Católica, para bautizar a un niño, en primer lugar, Cristo nunca mandó a bautizar a niños sino a gente adulta. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué puede creer un niño si no entiende? ¿Cómo puede ser bautizado si acaba de nacer? También el Señor Jesús dijo que el que se arrepiente y sea bautizado es bautizado para perdón de los pecados. ¿Qué pecados tiene un niño recién nacido? Pero ¿por qué la gente no entiende por qué se bautiza un niño y por qué la gente no sabe por qué tienen que traer un padrino y una madrina? Todo esto viene de la antigua Babilonia. Estas son doctrinas babilónicas. Por eso Dios le llama a la iglesia madre la ramera, la prostituta, la gran Babilonia. ¿Por qué? Porque tiene las mismas doctrinas de la antigua Babilonia. También el descanso dominical viene de la antigua Babilonia. El primer día de la semana era dedicado al culto al dios Sol, y nosotros vimos ayer cómo en la antigua Babilonia se adoraba al dios Sol el primer día de la semana, y cómo la misma enciclopedia católica y aún el Papa Juan Pablo II en su encíclica Dies Domini dice que la iglesia pasó la santidad del sábado, que es el día que recuerda a Cristo como